En este video, graficaremos la función de registro dada en la TI-84, así como también daremos el dominio, y el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Debido a que y es igual a la base logarítmica negativa 3 de x, y la calculadora gráfica solo contiene log común o log base 10, así como un logaritmo natural log base e, tendremos que usar el cambio de fórmula base que se muestra a continuación para representar gráficamente esta función en la TI-84. Podemos usar el registro común o el registro natural. En este ejemplo, usemos un registro común. Y es igual a log negativo base 3 de x es igual a log común negativo de x dividido por el logaritmo común de 3. Ahora, antes de graficar esto, deberíamos poder reconocerlo, porque solo tenemos la base de registro 3 de x aquí donde la entrada es solo x, el dominio será x mayor que 0, o el intervalo abierto de 0 a infinito, y la asíntota vertical será la línea x igual a 0, y este signo negativo aquí no va a cambiar el rango sigue siendo todos números reales, o el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Avancemos y grabemos esto, pero también lo comprobaremos gráficamente. Al ir a la calculadora, presionamos y es igual y luego ingresamos negativo, no menos pero negativo común log x cerrar paréntesis. Dividido por el registro común 3 cierra el paréntesis y entra. Y ahora para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, presionemos SOM6. SOM6 nos da Z estándar o la ventana estándar. Entonces, ahora que tenemos un gráfico decente de la función, podríamos ajustar la ventana, pero desde aquí deberíamos poder decir que la asíntota vertical es x igual a 0, el dominio es el intervalo abierto de 0 a infinito, y debido a que el gráfico baja y sube indefinidamente sin agujeros ni roturas, el rango es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Pero ahora para hacer nuestro gráfico, queremos encontrar algunos puntos convenientes en el gráfico, y hay dos formas de hacerlo. Una forma es presionar SOM y luego 4 para Z decimal, que en realidad nos da una mejor ventana, pero ahora si presionamos trace y nos desplazamos a lo largo de la función, observe cómo los valores de x aumentan en 1,10, así que observe cómo, si seguimos desplazándonos, podemos ver que el punto 1,0 es un punto en el gráfico de la función. Desplácese a x es igual a 3. Observe cómo el punto 3, negativo también es un punto en la función. Nuestro plano de coordenadas solo sale a 8, así que determinemos el valor de y cuando x es 6. Observe cómo cuando x es 6, tendríamos que aproximar el valor de la función, que es aproximadamente negativo 1.63. Otra forma de encontrar un punto en el gráfico sería usar la tabla. También demostremos este método. Primero presionemos la segunda ventana para el conjunto de la tabla. En este momento, la tabla comenzará en 5.5. Comencemos la tabla en 0, ingrese. El cambio en la tabla es por 5, lo cual está bien. Queremos que tanto las variables independientes como las dependientes estén en automático, lo cual son. Entonces, si presionamos el segundo gráfico, podemos desplazarnos hacia abajo en la tabla y encontrar puntos convenientes. Entonces, de nuevo, aquí tenemos 1,0. 3 comas negativas, y también usemos 6 comas aproximadamente negativas 1.63. Approximately negative 1.63. Comencemos dibujando la asíntota vertical de x es igual a 0, que es el eje y. 1,0 es la intersección horizontal o la intersección x. Y tenemos 3 comas negativas, y luego 6 comas negativas 1.63, que es aproximadamente aquí. Sabemos que a medida que x se aproxima a 0, el gráfico se acercará a la asíntota vertical donde los valores de la función se aproximan al infinito y, por lo tanto, a la izquierda, el gráfico se ve más o menos así. Y luego a la derecha, la función continúa disminuyendo, y se ve más o menos así. Espero que hayas encontrado esto útil.